¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otro miércoles de investigación, en donde está la plataforma digital M, hoy con el ingenio y la creatividad del doctor Dani Caicedo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Gustavo? Es un placer. Gracias por esta oportunidad de la entrevista que me vas a realizar. Un gusto, como siempre, compartimos experiencia en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Son experiencias claras que nos llevan y nos motivan cada día a seguir adelante y tener un poco de sentido de pertenencia dentro de todo lo que nosotros realizamos, ejecutamos y con el fin principalmente con el apoyo de Dios sobre todas las cosas del mundo. Dani es ingeniero en electrónica de URBE 2002, magíster en gerencia de proyectos industriales URBE 2007 y doctorado en ingeniería Luz 2025. Dani, ¿cómo fue esa motivación por el ingenio, por la creatividad, por una carrera como la ingeniería electrónica? ¿Dónde surge esa vocación y esa motivación? Una de las cosas que me motivó fue de niño a los 9, desarmar los carritos a control remoto. Mi papá me los compraba y yo los desarmaba para ver cuál era el principio y el fin de cómo funcionaban esos dispositivos, esos juguetes. Yo agarraba, los desarmaba y verificaba cada elemento, cada pieza, por lo menos el motor, cómo funcionaba, cómo se encendía. Sabía que tenía que utilizar una pila de tanto voltaje y me permitía conocer. Agarraba los que eran las palmas de coco, las abría, las cortaba y convertía esos carritos en una lancha. Y entonces me motivaba. Empecé a soldar, usar el cautín a esa edad. Empecé a armar circuitos eléctricos y ahí me llamó la motivación. Mi principio era estudiar ingeniería geodésica, que me llamó la atención, y estudiar ingeniería de petróleo. Mi padre jubilado de la industria petrolera. Mi mamá conocedora del área de facturación de la antigua Procedato. Entonces veía el impulso de mis padres en trabajar como principio y valor. Eso de verdad me motivó y vi esa esencia en la ingeniería, específicamente en ingeniería electrónica desde niño. Me llamaba la atención la ingeniería en petróleo. Entonces varias carreras me llamaron la atención, pero la que me dio el punto focal fue la ingeniería en electrónica. Ya vi un pensum, lo analicé mucho, pero estudiarla en la Simón Bolívar en Caracas. La vi en la Universidad de Barquisimeto, el Politécnico. Entonces se vio la oportunidad de verla en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, del cual yo estaba radicado cerca, y es nuestra casa exactamente, y me motivó a realizarlo, a ejecutar mi carrera en los 5 años correspondientes. Muy bien. Dani, la experiencia en investigación, una carrera como ingeniería, sé que tienen que estar mucho en el campo, en los procesos, en las plantas, pero también la importancia que una carrera como ingeniería tiene en el ámbito de la docencia, investigación y extensión. Wow. Yo digo, los años de experiencia que he adquirido cuando me gradué en el 2002, ya son 23 años, pero ya yo previamente trabajaba. Empecé como instrumentista en la industria petrolera. Una de las cosas que me motiva en la investigación es lo que yo adquirí en campo, enseñarlo acá. Es decir, mostrarle al joven cómo puede crecer, darle las herramientas a lo que se va a encontrar en un campo, pero esencialmente por tomar la vida de un libro. ¿Por qué? Porque él es el que nos va a nutrir a cómo vamos a hacer esos procesos. Muchas veces me preguntan si lo que estamos estudiando se va a aplicar, y siempre le hago referencia a que sí. Y siempre pongo el ejemplo de lo que es una resistencia. Resistencia es un elemento pasivo que se opone al paso de corriente, y lo vamos a ver en todos los elementos instalados en campo. Y siempre les digo, usen la ecuación, la ecuación de Shockley. Es un elemento asociado a los semiconductores, y de allí sale lo que es la impedancia de un equipo, que ante ruidos, descargas eléctricas, se protege, y te protege una línea de instrumentos que son basados en una alimentación, un diferencial de potencial que les va a permitir trabajar o estar activo. ¿Por qué es esencial la investigación? Si hay bases, se tiene el conocimiento, todo es adquirido a través de un método científico, y como método científico te da los pasos para dar y extender lo que uno conoce o lo que ha adquirido a través de la docencia. Y esa docencia es transmitirle, primero, generarle el sentido de pertenencia al estudiante, porque un estudiante con sentido de pertenencia te da el fruto de lo que requiere.
más adelante. Y además, esa gratitud de lo que uno adquirió, dar esa gratitud de enseñar, sin mirar atrás. Dani, sé que trabajaste muchos años en la industria petrolera antes de ser un excelente docente investigador que eres, pero ese crossover o ese traspaso, ese salto de charco del trabajo técnico operacional como ingeniero al trabajo más de aula como docente investigador, ¿qué balance, qué reflexión, qué análisis puedes hacer sobre esas dos vidas? Bueno, primero, como tú lo dices, dos mundos diferentes. Un mundo que tú tienes que recorrer día a día, activarte día a día y atender los requerimientos de día a día. Pero sin el estudio no puedes lograr eso. Es decir, hay elementos que todo proceso requiere de una memoria descriptiva. Cómo lo puedes trabajar, cómo lo puedes ejecutar y cómo lo puedes planificar, todo previo paso. Cuando le llevas a la docencia, tú te preparas de la misma manera, pero le das a ellos las bases más sencillas o más específicas para poder darle un incremento al punto correspondiente de entendimiento de lo que está en un contenido programático. Siempre lo llevo, siempre les explico lo que se pueden situar o cómo lo van a situar y les explico previamente a qué se refiere eso. Entonces, cuando yo les doy esa diferencia entre uno y el otro, ahí entra el match de lo que es los documentos, la teoría y la práctica y cómo se puede aplicar. Eso es esencial dentro de los estudiantes, cómo lo deben entender los estudiantes y cómo lo deben aplicar los estudiantes. Y eso les da una motivación. Primero, yo lo noto en su día a día, cuando están conmigo en el aula de clase. Lo veo directamente en sus inquietudes y además de eso lo veo directamente en cómo lo aplica. Te he visto siempre muy comprometido, ahora que hablas de tus estudiantes, te he visto muy comprometido siempre en las exposiciones, en los cierres de proyecto, en el liceo y en la universidad. Siempre veo tus fotos y tus estados en las plataformas digitales. Pero también quería conectar con el Dani hijo y con el Dani padre. ¿Cómo es la vinculación con tu mamá, con tus hijos? Bueno, mis padres viven en la costa oriental. Mi papá jubilado de la industria petrolera, mi mamá jubilada del área de Procedatos, antigua en el BEN, ahora Corpoelec. Yo digo que el principio me lo dieron mis padres, de seguir, aún viven. ¿Sí? ¿Te están viendo, Dani? Sí. ¿Qué le dirías? Los amo, totalmente. Es esencial entender el proceso de un padre a hijo, que eso motiva para seguir dando a las nuevas generaciones el cumplimiento de lo que uno siente como sentido de pertenencia como padre, como hijo y futuro abuelo, porque uno en esa vida va para eso, ¿no? Claro. Principalmente ayuda o establece lo que mi papá me sigue enseñando, que es el valor. El valor que tiene una persona a trabajar lo que tú te planteas hoy para lograrlo mañana. ¿En qué sentido? Compromiso, sentido de pertenencia y lealtad. ¿Cómo se llama tu papá? Samuel Caicedo. El señor Samuel, saludos, señor Samuel. ¿Y tu mamá? Elena Caicedo. Elena Ramírez de Caicedo. Hacia Elena. Eso, ajá. Entonces, podemos decir que ellos han formado bien a ese muchacho, a ese profesional. Exactamente. ¿Qué tienes de tu mamá y qué tienes de tu papá? El de mi papá, el compromiso. Mi mamá, el temple. Los hijos, veo que estás muy comprometido con una joven que es estudiante de la Facultad de Arte, que siempre estás pendiente de sus trayectos académicos, de sus calificaciones, de sus proyectos, y estás muy orgulloso ya porque lo he visto. Totalmente. Mi hija tiene 18 años, futura licenciada en artes, ya tiene un año en la facultad, en la FEDA. ¿Cómo se llama? Daniela Chiquinquirá Caicedo Vargas. Una niña espectacular, excelente, de verdad. ¿Se emocionó? Sí, no es fácil. ¿Ese papá? Sí. ¿Qué le dirías viendo la cámara que te está viendo? Bendiciones siempre. Bendiciones, hija. Daniela. Siempre. Y te felicito, Daniela, porque sí, también he visto que eres muy buena estudiante. Sí, excelente estudiante, de verdad que excelente, muy excelente. Y está mi hijo Samuel Andrés, que es un niño de primer año, espectacular, de verdad. Esperaba mucho, Dani, que esa vinculación de un excelente profesional, un excelente ser humano, porque creemos que la formación, que la trayectoria tiene que ver, además de lo profesional, de lo académico, también
lo humano. Como decía Gabriel García Márquez, para ser un buen periodista en este caso hay que ser un buen ser humano, y para ser un buen ingeniero también hay que ser un buen ser humano. Sí, yo digo que un ingeniero que se mantenga actualizado, se mantenga en la dinámica del día a día, y en este mundo tan cíclico, tan extraordinario, cíclico, pero a la vez renovado o renovándose todo el tiempo, debemos siempre mantenernos con la humildad ante todo. Si no tenemos la humildad, perdemos todo. Yo siempre digo que una buena persona, no importa qué disciplina o carrera haya estudiado, debe ser una persona franca y honesta. Evitar los comentarios, son cosas que dañan la imagen de las personas. Y más si se alegan comentarios malos hacia las personas, las dañas y te dañas a ti mismo, porque uno de los valores principales lo decía René Tolina: solo estudiando y trabajando podemos salir de abajo, pues no conozco otra manera. Sí. Y no es solo estudiando y trabajando lo que te da la universidad o un trabajo que te forman en valores, te capacita. Yo digo que el valor de hogar es esencial. Es algo de compromiso, de estándares familiares. Si tú tienes un estándar familiar, vas a lograr todas las cosas que tú requieres, vas a lograr todos los principios que tú quieras, ¿okay? Y a mi esposa también, Andreina Vargas, que envió saludos. De verdad que siempre hay un pilar fundamental que es la familia, y eso ayuda muchísimo. Y es para de la Qué mano. Bueno, Dani. Bueno, fíjate que tenemos varias cosas en común, Dani. Dani, como Dani Rivera, como el cantante. Correcto. Dani, un excelente profesional. Estamos graduados en el mismo año, 2002. Somos de la temporada del año 2002. Un gran profesional, un gran profesor, un gran compañero de trabajo, siempre con una sonrisa, con un trato amable, cordial, siempre gozoso, siempre te he visto alegre. Pero ahora es que te veo conmovido y lo celebro. Sí. Celebro esas lágrimas porque eso dice mucho de tu humanidad, de tu condición humana, y de que estás orgulloso de tu familia, de tus padres y de tus hijos. Por último, para cerrar esta entrevista científica, académica, de ingenio, humana, para cerrar, la condición especial que tiene que tener un ingeniero para todos esos estudiantes, para todos esos jóvenes que están conectando con nosotros como plataforma, con la entrevista, plataforma digital N, que conecta con el mundo. ¿Qué consejo, qué recomendación le das tú en tu trayectoria de más de 20 años como excelente ingeniero y como docente investigador? Okay. Ahí, principalmente, el tener compromiso. Si tienes compromiso hacia ti mismo, logras todo. El idioma es esencial. Recuerden que el mundo avanza y un ingeniero bilingüe es esencial. Debe ser un ingeniero comprometido, como ya lo dije, y principalmente tener sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia te lleva a la humildad y te lleva a tener reflexión en diferentes de los valores que fueron formados del hogar para tenerlo en cuenta y, por supuesto, actualizarse. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, fue una breve conversación con el doctor Dani José Caicedo Ramírez, excelente profesional de Urbe, un docente investigador, también trabaja en liceos básicos y que tiene un trayecto importantísimo en su recorrido profesional, académico y por supuesto también conociendo un poquito la parte humana con el permiso del amigo Dani, y esperemos que sigan conectados con nosotros como plataforma digital M que conecta contigo. Gracias, bendiciones.